Fraternidad Rosacruz de Maxim del Diccionario Rosacruz. Letra G. Gabriel, ángel. Citado en las Sagradas Escrituras, su nombre significa fortaleza de Dios, y es considerado su supremo mensajero, siendo el que anunció a la Virgen María que sería la madre del Salvador. Como gran ángel planetario es embajador de la luna en la tierra. Además trabajaba en el hombre sobre su cuerpo físico, pues es el divino guardián de los procesos de generación y el heraldo del nacimiento. La cristiandad celebra su día el 24 de marzo, y es el representante de la sensibilidad, fecundidad y poder creador de Dios. Génesis. El Génesis es el primer libro del Pentateuco que se refiere a la creación del mundo. El Génesis comprende los partes, la historia de la formación del mundo material, y la de la humanidad considerada en su doble principio corporal y espiritual. Genio. La fuerza interna del ser evolucionante que hace de la evolución lo que es sino un simple desenvolvimiento de posibilidades latentes, en germen, la que hace que la evolución de cada individuo difiera de la de los demás, la que suministra el elemento de originalidad y da lugar a la facultad que el ser evolucionante debe cultivar para convertirse en un dios. Esa fuente se llama genio, y su manifestación es la epigénesis. El genio es la marca de toda alma avanzada, la que por medio de esforzado trabajo en muchas de sus vidas anteriores, se ha desarrollado en alguna dirección mucho más allá que el término medio de la raza. El genio es una vislumbre del grado de adelanto que poseerá por término medio la raza venidera. La vida en la tierra es una escuela de experiencia. En cada nuevo nacimiento nacemos con el conocimiento o experiencias acumuladas de todas nuestras vidas pasadas, lo que constituye nuestra riqueza. Algunos de nosotros hemos asistido a esta escuela de experiencias durante muchas vidas y hemos obtenido mucho beneficio. Quizás hemos desarrollado una facultad especial más que las otras, así que nos podemos convertir en especialistas expertísimos en cierto dominio. Esto es el genio. Un profesor no enseña más que lo que ha aprendido, es un revelador de segundo orden. El hombre de genio enseña lo que ha encontrado por sí mismo, es un revelador primitivo, en donde se hallaría la humanidad sin la revelación de los hombres de genio que aparecen de tiempo en tiempo. Pero, ¿qué son los hombres de genio? ¿Por qué son hombres de genio? ¿De dónde vienen? ¿En qué se convierten? Notemos que la mayor parte traen al nacer facultades trascendentales y conocimientos innatos, para cuyo desarrollo basta un trabajo muy tenue. ¿De dónde han sacado aquellos conocimientos que no han podido adquirir, cuando la casualidad les ha dado la materia cerebral en mayor cantidad y de mejor calidad? En ese caso no tendrían más mérito que una legumbre más grande y más sabrosa que otra. Se dirá que Dios les ha dotado de un alma más favorecida que la del común de los hombres. Suposición también completamente lógica, porque acusaría a Dios de parcial. La única solución racional de este problema se encuentra en la preexistencia del alma y en la pluralidad de existencias. El hombre de genio es un espíritu que ha vivido más largo tiempo, que por consiguiente tiene más adquirido y ha progresado más que los que están menos adelantados. Cuando se reencarna, trae lo que ya sabe, y como sabe más que los otros, sin necesidad de aprender, se le llama hombre de genio. Pero lo que sabe no deja de ser fruto de un trabajo anterior y no el resultado de un privilegio.
Antes de renacer era ya un espíritu adelantado, se reencarna, ya sea para que los otros se aprovechen de lo que él sabe, ya sea para adquirir más aún. Glándula thymus. Desde la infancia hasta los 14 años, la médula de los huesos no forma todos los corpúsculos sanguíneos. La mayoría de ellos los suministra la glándula thymus, que es mayor en el feto, y gradualmente va disminuyendo conforme se va desarrollando la facultad individual de producir sangre, al crecer el niño. La glándula thymus se encuentra en la parte inferior de la garganta, sobre el esternón o hueso del pecho. La glándula thymus contiene, por así decirlo, cierta existencia de corpúsculos proporcionados por los padres, y por consiguiente, el niño que toma la sangre de esa fuente no comprende su individualidad. Hasta que el niño mismo no haga su sangre, no pensará en sí mismo como que es un yo, pero cuando la glándula thymus desaparece a los 14 años, entonces el sentimiento del yo se expresa completamente, pues entonces la sangre es producida y dominada enteramente por el ego. Glándula pineal. Pequeño órgano que se encuentra en la cabeza y que por medio de ejercicios esotéricos se pone en contacto con el cuerpo pituitario produciendo la clarividencia. Véase. Tercer ojo. Globos. Los 7 mundos de evolución durante un periodo de manifestación que se designan con las letras A, B, C, D, E, F y G. Gnomos. Elementales de forma humana enana que habitan en la parte etérica mineral y terrestre. Se denominan también pigmeos, cubitales o kobolds. Viven debajo de la superficie terrestre en habitaciones construidas por ellos, o en minas y cavernas y son los guardianes de los tesoros ocultos en las entrañas de la tierra. Con el nombre de gnomos conocemos ordinariamente a los enanos fantásticos y deformes, considerados como espíritus de la tierra, guardianes de los tesoros ocultos de las minas. Los Rosacruces nos explican que los pequeños gnomos son necesarios para construir las plantas y las flores. Su tarea consiste en teñirlas con los innumerables matices que hacen la delicia de nuestros ojos. Son ellos también los que cortan los cristales en todos los minerales y forman las gemas preciosas que brillan en resplandecientes diademas. Sin gemas preciosas ellos no existirían el hierro ni el oro con que pagarlo. Se encuentran por todas partes y son más trabajadores que las mismas abejas. A la abeja, sin embargo, se le reconoce su trabajo, pero a los pequeños espíritus de la naturaleza, que desempeñan un papel tan importante en el trabajo del mundo, nadie los reconoce excepto un pequeño número de esos a quienes llamamos clarividentes. Los cuerpos de los gnomos están formados principalmente por éter químico, y de ahí que pertenecen a la tierra y sean terrenos. También se van volviendo viejos, en una forma no muy distinta de los seres humanos. Gnosis. Conocimiento, en particular conocimiento esotérico. Implica la posesión de una revelación divina, conferida místicamente y transmitida secretamente a través de los siglos por medio de personas iniciadas. Gnosticismo. Doctrina filosófica teosófica de la primitiva era cristiana, cuyos principales expositores fueron Valentinus, Basílides, Marción, Simón el Mago, que enseñaron la gnosis. Goethe, Juan Wolfgang, 1749-1832. Novelista, dramaturgo, filósofo y hombre de ciencia alemán, uno de los más grandes poetas que ha producido la humanidad.
En su drama Fausto, que lo hizo inmortal, se observa la labor inequívoca de un iniciado, por la significación cósmica que hay en la obra. Golgota. Si el aspirante se halla en el pináculo de dolor y de la amargura, se halla también más cerca del trono de la gracia. La agonía y la amargura, el dolor y el sufrimiento acumulado en el pecho del cristiano místico, es más precioso y valioso que todas las riquezas de las Indias, porque cuando ha perdido todo el acompañamiento humano y cuando se ha dado y ofrecido a sí mismo total y completamente al Padre, ocurre una transformación. La amargura se convierte en compasión, la única fuerza en el mundo que puede fortificar a un hombre para poder ascender al monte del Calvario, el Gólgota, y dar su vida por la humanidad, no un sacrificio mortal, sino un sacrificio viviente, elevándose y ascendiendo él mismo al elevar y subir a los otros. Cristo dijo a sus discípulos: vosotros no podéis seguirme aún, pero me seguiréis más tarde, y esto ocurre también con nosotros. Tenemos que mirar una y otra vez en el interior del templo oscurecido, el santo de los santos, antes de que estemos capacitados para quedarnos allí del todo y demos el último salto, antes de que estemos realmente en disposición de llegar a la cúspide de la cruz, el lugar del cráneo, ese punto de nuestras propias cabezas por el cual se marcha el espíritu al abandonar el cuerpo definitivamente al morir o bien para desempeñar sus funciones de auxiliar invisible. Este Gólgota es el punto final asequible al desarrollo humano, y debemos prepararnos para entrar en la habitación oscura muchas veces, antes de que estemos preparados para el clímax final. Gracia. Se define como el divino e inmerecido favor hacia el hombre. La misericordia de Dios según se distingue de su justicia. San Pablo comprendió muy bien que con la gracia una nueva dispensación se había inaugurado desde el advenimiento de Cristo. La gracia abre entonces el camino para la reforma del individuo y no es contraria a la ley, sino que obedece a la misma y aplica una superior. Gran arquitecto del universo. El principio divino inteligente o Dios que constituye el foco espiritual de la masonería. Grial. La historia del Santo Grial es uno de los mitos empleados por los grandes guías de la humanidad para sugerir las verdades espirituales simbólicamente. La historia del Grial se encuentra bajo las formas más diversas en distintos países, y en ella podemos seguir las huellas de las enseñanzas trascendentes acerca de esta maravillosa panacea mística para todas las enfermedades. En el norte de España menciona la tradición que existió el misterio del Santo Grial y que estaba administrado por un grupo de santos caballeros que vivían en el castillo de Montsalvat, cuyo propósito era proclamar a la humanidad grandes verdades espirituales. En los tiempos medievales los trovadores recitaban muchas versiones de esta leyenda, quizás la más hermosa era la de Wolfram von Eschenbach, de quien la tomó Ricardo Wagner, para su famoso drama musical, Parsifal. En muchos lugares los caballeros de la mesa redonda fueron altos iniciados en los misterios de la nueva dispensación. Así sucedió también en los caballeros del Grial, a quienes finalmente se confió el cáliz de José Arimatea, que fue empleado por Cristo Jesús en la última cena. Después se les entregó también la lanza que había herido su costado y el receptáculo que recibió la sangre de la herida. Guardián del umbral.
Entre el mundo visible e invisible mora el que es individualizado en la literatura oculta con el nombre de guardián del umbral, que cada uno debe vencer en el camino al templo de la luz y que representa la naturaleza más bajo o aspecto negativo del mismo aspirante. Esta entidad no puede ser vista mientras la conciencia se encuentra dentro del cuerpo, pero cuando se desplaza al mundo superfísico que se hace visible por medio de un cuerpo astral. Este demonio debe ser vencido por el candidato y para lograrlo debe obtener control completo sobre las fuerzas negativas de su constitución, las cuales desde su primera diferenciación con la conciencia animal han estado manteniendo al aspecto más bajo de su naturaleza. Si él ha logrado dominar estos elementos mental v espiritualmente, se encuentra ya suficientemente fuerte como para pasar inconmovible y valeroso ante este espectro de sus mismas perversiones y hacer su entrada victoriosa en los mundos invisibles. Cuando el candidato haya sido capaz de hacer esto, ha dado un paso fundamental hacia su propia superación y habrá entonces llegado el momento de otorgarle poderes sobre más grandes cosas. El guardián del umbral es la compuesta entidad elemental, creada en los planes invisibles por todos los malos pensamientos y obras que no se han transmutado durante el pasado periodo de evolución. Este guardián está guardando la entrada de los mundos invisibles y desafía nuestro derecho para entrar dentro. Esta entidad debe ser redimida o transmutada en su oportunidad. Por nuestra parte debemos generar equilibrio y fuerza de voluntad suficiente para resistir su encuentro y poder mandar sobre ella, antes de que, conscientemente, podamos penetrar en los mundos suprafísicos. En el intervalo entre la muerte y el nuevo nacimiento, el hombre no ve a ese guardián del umbral, el que es la encarnación de todo nuestro mal pasado, y ante él tiene que pasar primeramente el que desee entrar en los mundos internos conscientemente y alcanzar un conocimiento completo de sus condiciones. Si tenemos el valor de pasar ante el horrible espectro, a quien percibimos primero por estar formado de materia de deseos más densa, pronto obtendremos la fuerza y el valor de permanecer sin miedo en medio de las tormentas desastrosas por la que tiene que pasar todo el que camina por el sendero del desinterés. Pero antes de que pasemos ante ese espectro no estamos preparados para conocer nuestras vidas anteriores, y tenemos que contentarnos con la visión ordinaria que tiene el resto de la humanidad. Existe también otro guardián, que es la encarnación de todo lo bueno que hayamos hecho. A ese guardián se le puede llamar nuestro ángel custodio. Letra H. Hada. Entidad fantástica de naturaleza etérica que se representa bajo forma de mujer, de gran belleza, generalmente con alas y de distintos tamaños. Las leyendas de los pueblos le atribuyen poderes mágicos. Halo. Especie de aura, emanación o irradiación de naturaleza fluídica, etérica, invisible, de matices variables, que rodea especialmente la cabeza de los santos y ciertas personas de elevada espiritualidad. Heindel, Max. Seudónimo del preeminente ocultista y místico dinamarqués Carl Louis Grasshoff. La noble familia von Grasshoff estuvo en relación con la corte germana durante el periodo del príncipe Bismarck. Uno de sus componentes, Francisco L. von Grasshoff, emigró cuando joven a Copenhague donde contrajo enlace con una dama de la nobleza danesa.
3 niños bendicieron esta unión, 2 hijos y una hija. El mayor de ellos, Carl Louis, nacido el 23 de julio de 1865, fue quien se conoció años después con el nombre de Max Heindel. Su padre falleció cuando él tenía 6 años, dejando a su esposa con los 3 niños en situación económica no muy holgada. El orgullo de familia de la madre le obligó a vivir en una gentil pobreza, haciendo extremos sacrificios para que sus hijos pudieran tener tutores particulares, con el fin de que ocuparan luego el lugar que le correspondía en sociedad por su nobleza de origen. Este género de vida no era grata a Max Heindel, quien dejó su hogar a los 16 años, hiriendo el orgullo de su madre al entrar en los astilleros de Glasgow en esencia para aprender ingeniería. Debido entonces a la elección de esta carrera y a su capacidad, tuvo oportunidad desde muy joven de ocupar el puesto de ingeniero jefe en barcos destinados a variadas rutas, obteniendo con estos viajes mucha experiencia y trato de gentes. Durante 1885 al 1901 actuó como ingeniero consultor en Nueva York, pasando después a Los Ángeles en 1903, y aunque en esta ciudad no estuvo ocioso, sufrió bastantes vicisitudes. Por otra parte, su primer matrimonio no fue feliz y terminó con el fallecimiento de su esposa en 1905. Un hijo y 2 hijas nacieron de esta unión. Max Heindel sufrió mucho durante su vida debido a numerosas operaciones infructuosas a que fue sometido cuando joven, que derivaron finalmente en desarreglos en el funcionamiento valvular del corazón. Por esta circunstancia, y por exceso de trabajo y privaciones, estuvo en varias ocasiones al borde de la muerte, y según cuenta, sin la ayuda interna no hubiera podido sobrevivir. Habiendo sufrido tantos dolores y sinsabores desde temprana edad, su mente buscaba una solución a los problemas de la vida, y tal circunstancia lo impelió a seguir líneas de pensamiento más avanzadas, ingresando entonces en la Sociedad Teosófica de Los Ángeles, de la cual fue vicepresidente desde 1904 a 1905. Allí encontró a la mujer que años más tarde le sería de gran ayuda en su labor espiritual. Nos referimos a Augusta Voss, por intermedio de quien se interesó en la astrología. En 1905, más convencido que nunca de las necesidades espirituales que sufría la humanidad, inició una serie de conferencias que lo llevaron finalmente a Alemania con la esperanza de ponerse en contacto con la Orden Rosacruz. Después de variados incidentes tuvo éxito en su propósito, encomendándose a la labor de transmitir al mundo la interpretación Rosacruz del cristianismo esotérico. Volvió entonces a América en 1909, donde empezó a divulgar el mensaje recibido por medio de conferencias, y de su obra capital Concepto Rosacruz del Cosmos, un libro de excepcionales méritos, que marcó época dentro de la literatura espiritualista. De nuevo en Los Ángeles, contrajo enlace en 1910 con Augusta Voss, quien compartió fielmente con él la tarea de promulgar la filosofía Rosacruz recibida de los hermanos mayores. Fundó también para la más amplia difusión de las enseñanzas de Rosicrucian Fellowship, la Fraternidad Rosacruz, que tomó sede definitiva en Oceanside, California, como centro de dicha Asociación Internacional de Cristianos Místicos. Pasó este gran servidor al más allá el 6 de enero de 1919. Ha contribuido con las siguientes obras:
concepto Rosacruz del cosmos, cristianismo Rosacruz, los misterios Rosacruces, filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas, los misterios de las grandes óperas, enseñanzas de un iniciado, recolecciones de un místico, el velo del destino, cartas a los estudiantes, iniciación antigua y moderna, la masonería y el catolicismo, principios ocultos de la salud y curación, la interpretación mística de Navidad, principios rosacruces para la educación de los niños, cómo conoceremos a Cristo a su vuelta. Astrología científica simplificada, Horace P. Blavatsky and the Secret Doctrine, y en colaboración con Augusta Foss de Eindel el mensaje de las estrellas y astrodiagnosis, todas publicadas por Librería Sintes, Barcelona y Editorial Kier, Buenos Aires. Elmont, Jean Baptista Van, 1577-1644. Médico y alquimista belga, discípulo de Paracelso. Viajó mucho y obtuvo gran fama como hombre de ciencia y místico, siendo el primero quien usó el término gas. Autor de Ortus Medicinae, Ausgang der Arithmenkunst, etc. Hermano Lego. En la Escuela de Misterios Menores Rosacruz se denomina así a quien ha logrado una o más iniciaciones. Los hermanos Legos viven en diferentes partes del mundo occidental, son capaces de abandonar su cuerpo físico conscientemente para actuar como auxiliares invisibles y asistir a los servicios, y participar en los trabajos espirituales en el templo de los hermanos de la Orden Rosacruz. Hermanos mayores de la Orden Rosacruz. Investiguen el origen de estos elevados seres. Es tan difícil como hallar la prueba del principio de la primera manifestación de Dios, considerando que su labor tiene por objeto estimular la evolución de la humanidad. Ellos han trabajado desde muy atrás en la antigüedad de un modo u otro. Tenemos prueba histórica, sin embargo, de la aparición en el siglo XIII, de avanzadas enseñanzas, por ellos promulgadas. Estos maestros o adeptos, son aquellos seres compasivos que a través de muchas vidas han desarrollado sus facultades internas a un alto grado, pasando por las escuelas de misterios menores y mayores, habiendo alcanzado así un estado evolutivo que les libera de todas las ataduras de la tierra. Ellos han preferido sin embargo permanecer en la misma como auxiliares, dándosele a cada uno trabajo específico en armonía con su interés e inclinaciones particulares. Estos hierofantes de las enseñanzas de la sabiduría occidental han desarrollado una segunda médula espinal, atrayendo hacia arriba el rayo inferior de amor de Venus y transmutándolo en altruismo, conquistando así el dominio sobre el segmento simpático de la primera médula espinal y el hemisferio cerebral izquierdo, gobernado actualmente por la apasionada jerarquía de Marte, los espíritus de Lucifer. De este modo, cada hermano es una unidad creadora completa tanto en el plano físico como en los planos espirituales, capaz de usar la fuerza bipolar, masculina y femenina, a lo largo de la doble médula espinal, iluminada y elevada en su energía potencial por medio de los fuegos espirituales espinales de Neptuno, voluntad, y de Urano, amor e imaginación. Esta energía creadora concibe en los hemisferios gemelos del cerebro, regidos por Marte y por Mercurio, un vehículo adecuado para la expresión del espíritu, vehículo que es entonces objetivado y materializado en el mundo por medio de la palabra creadora hablada. Por medio de este poder son capaces de perpetuar su existencia física y crear un nuevo cuerpo antes de abandonar el antiguo.
Por otra parte, al poder controlar sus acciones y emociones, los hermanos evitan todo esfuerzo innecesario sobre sus vehículos, y al conocer los elementos exactos requeridos para conservarlos, aseguran de este modo la máxima nutrición y un mínimo de desgaste. Por esta razón pueden mantener sus cuerpos en un estado de conservación juvenil y vigorosa salud por cientos de años. Los hermanos Legos que han estado en conexión con el templo de 20 a 40 años de esta vida, han indicado que los hermanos mayores parecen ser los mismos hoy que 30 o 40 años atrás. Juzgando por los patrones de los hombres ordinarios, ellos parecen tener ahora alrededor de 40 años de edad. Todos los hermanos tienen un cuerpo material, y residen en Europa Central, en una casa que parece ser el hogar de gente acomodada pero no ostentosa. Ellos tienen oficios de distinción en la comunidad en que viven, pero estas posiciones son solo con el propósito de dar una razón de su presencia. En esta forma evitan preguntas y suposiciones con relación a quiénes son y qué están haciendo. Fuera y a través de su casa está lo que puede ser llamado el templo. Es etérico y diferente de nuestros edificios ordinarios, pero su atmósfera áurica puede ser comparada a la que existe en estructuras tales como iglesias y otros edificios de carácter espiritual. El templo Rosacruz es superlativo en todo sentido, y sus vibraciones compenetran de tal modo la casa en que viven los hermanos mayores, que no todas las personas se sentirían muy confortables allí. 7 de los 12 hermanos actúan en el mundo cuando la ocasión lo demande, apareciendo como hombre entre los hombres, o trabajando en sus vehículos invisibles con o sobre otros según se necesite. Sin embargo, debe tenerse presente que ellos nunca influyen a las personas contra su voluntad o sus deseos, y que solo fortalecen el bien donde quiera que lo hallen. Los otros 5 hermanos nunca abandonan el templo etérico, y aunque poseen cuerpos físicos, todo su trabajo es hecho desde los mundos internos. El 13º de la orden es el jefe, Christian Rosenkreuz, el eslabón que conecta la misma con un consejo central superior compuesto de hierofantes de los misterios mayores, quienes no tratan con la humanidad ordinaria en absoluto, sino únicamente con los graduados en los misterios menores. Cr. Está oculto del mundo exterior por los 12 hermanos, así como la bola central es oculta por las 12 bolas de tamaño igual. Ha sido dicho por algunos de los hermanos Legos que él está usando actualmente un cuerpo que ha sido conservado durante varios siglos. Esto puede o no ser así, pero nuestro augusto líder nunca ha sido visto por los hermanos Legos que concurren al templo etérico durante el servicio de medianoche. Su presencia es únicamente sentida, es la señal para que dé comienzo el trabajo. Durante las pasadas centurias los hermanos han trabajado por la humanidad en secreto. Cada noche los hermanos asistidos por los hermanos Legos que pueden dejar sus cuerpos físicos y actuar en sus cuerpos del alma atraen de todos los sitios del mundo occidental los pensamientos de sensualidad, codicia, egoísmo y materialismo, y luego los transmuta en amor puro, benevolencia, altruismo y aspiraciones espirituales, enviándolos de regreso al mundo para elevar y fomentar el bien. Durante este servicio la presencia del jefe de la orden es enteramente espiritual. Sin embargo, él siempre está activo en los asuntos del mundo, trabajando con los gobiernos de las naciones de Occidente para guiarlos a lo largo del adecuado sendero de su evolución.
Con este fin aparece en un cuerpo físico, por lo menos parte del tiempo. Los hermanos mayores poseen todos la conciencia pictórica externa del periodo de Júpiter, la cual usan para iniciar a sus discípulos en la Orden Rosacruz. El iniciador fija su atención en ciertos hechos cósmicos, y el candidato que se ha preparado desarrollando dentro de sí mismo ciertos poderes, es como un diapasón de idéntico tono que vibra con las ideas enviadas por el iniciador en forma de cuadros. Por lo tanto, y no solamente ve los cuadros, sino que es capaz de responder a la vibración, y el poder latente que existe dentro de sí es convertido en energía dinámica y su conciencia elevada al próximo paso en la escala de la iniciación. El método de desarrollo espiritual impartido por los hermanos mayores está dirigido a beneficiar a cualquiera que lo practique y no puede, bajo ninguna circunstancia, causar daño a nadie. Hermetismo. Doctrina esotérica que arranca de los escritos alejandrinos, posiblemente originaria del mismo Hermes Trismegisto, fuente de sabiduría, de quien tomó su nombre la filosofía hermética. Hierofantes. Los hierofantes eran los sacerdotes que dirigían las ceremonias de la iniciación en los misterios sagrados. Bajo la antigua dispensación, el sendero de la iniciación no estaba abierto, era únicamente para los pocos elegidos. Algunos podían buscar el sendero, pero únicamente los que eran guiados al templo por los hierofantes podían encontrar la entrada. Los discípulos que estaban preparados para la iniciación eran llevados de la mano por los hierofantes de los misterios y por medio de ceremonias que se realizaban en el templo, se les llevaba a un estado de exaltación en el cual trascendía toda condición física. Hipnotismo. Dominar a los demás por el poder de la voluntad es un ataque mental mucho más reprensible que un asalto o ataque en el plano físico de acción. A este asalto mental se le llama hipnotismo y está graduado en sus efectos, lo mismo que el asalto en el mundo físico. Ninguna persona de voluntad fuerte puede ser dominada por un hipnotizador en tal extensión que llegue a dominarla, y los que mantienen una actitud mental positiva no pueden ser dominados. De ahí que a la confiada víctima se le diga primeramente que se ponga en actitud perfectamente negativa y que quiera dormir. Los pases del hipnotizador se dirigen entonces hacia la cabeza, golpeando la cabeza del cuerpo vital y arrancándola de la física, de tal manera que cuelgue como un collar de gruesos rodillos en torno del cuello, como si fuera un cuello arrugado. De esta manera se corta la conexión entre el ego y el cuerpo denso como en el sueño, y los vehículos superiores se retiran. Pero ahora hay una condición distinta a la del estado de sueño. La cabeza del cuerpo vital no está en su debido lugar, envolviendo y compenetrando la cabeza de la víctima. Esta está ahora interpenetrada por el éter del cuerpo vital del hipnotizador, y de esta manera éste tiene poder sobre su víctima. El mayor peligro y más grave para la víctima está en el hecho de que una vez que parte del cuerpo vital del hipnotizador ha sido introducido en el de aquella, ya no puede arrojarlo completamente al despertar. Una pequeña parte del mismo permanece y forma un núcleo mediante el cual el hipnotizador puede obtener nuevamente ingreso y subyugar a su víctima más fácilmente la segunda vez, y en cada ocasión se agrega algo más a ese núcleo, y así la víctima va quedando gradualmente impotente y desamparada, dirigida por la voluntad de su dominador.
y dependientemente de la distancia, hasta que la muerte del uno o del otro acaba con toda conexión. Hiram Abiff. Mito solar y personaje bíblico, un hijo de la viuda, artesano en metales enviado a Salomón por el rey de Tiro, con el objeto que dirigiera como arquitecto las obras del templo. La leyenda de Hiram Abiff constituye el mito fundamental de la masonería. Holmes, Oliver Wendell, 1809-1894. Escritor estadounidense, quien en su poema The Chambered Nautilus determina la verdad de que el espiral logarítmica es la expresión geométrica del crecimiento orgánico. Ha sido citado por Max Endel en sus escritos. Letra primera IHVH. Palabra sagrada de poder o nombre inefable hebreo que nosotros pronunciamos Jehová. Véase tetragramatón. Individualidad. Nombre dado al ego o triada superior humana considerada como una unidad. El principio inmortal del hombre, espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. Infierno. En todos los tiempos el hombre ha creído, por intuición, que la vida futura debía ser dichosa o desgraciada, en proporción del bien o del mal que se hizo en la tierra. Únicamente la idea o cuadro que de ella se forma está en relación con el desarrollo de su sentido moral, y de las nociones más o menos exactas que tiene del bien y del mal. Las penas y los premios son el reflejo de los instintos predominantes. No pudiendo comprender más de lo que ve, el hombre primitivo calculó naturalmente su porvenir en el presente. Para comprender hechos distintos de los que tenía a la vista, necesitaba de un desarrollo intelectual que debía conseguir con el tiempo. Por lo tanto, el cuadro que se imagina de los castigos de la vida futura, no es más que el reflejo de los males de la humanidad, pero en mayor extensión reúne en él todos los tormentos, todos los suplicios y todas las aflicciones que sufre en la tierra. Así es que, en los climas abrasadores, imaginé un infierno de fuego, y en las regiones boreales, un infierno de hielo. No habiéndose desarrollado en el hombre el sentido que debía hacer comprender el mundo espiritual, solo podía concebir penas materiales. Por esto es que, con algunas diferencias en la forma, el infierno de todas las religiones se asemeja. El infierno de los paganos, descrito y dramatizado por los poetas, ha sido el modelo más grandioso en su género, se ha perpetuado en el de los cristianos, el cual también tuvo sus cantores poéticos. Comparándolos se encuentra en ellos, salvo los nombres y algunas variaciones en los detalles, numerosas analogías. En el uno y en el otro el fuego material es la base de los tormentos, porque simboliza los más crueles padecimientos. Cuando la llegada de Jesús, no podía él destruir inmediatamente creencias tan fuertemente arraigadas. Carecían los hombres de los conocimientos necesarios para concebir el infinito del espacio y el número infinito de mundos. Todo para ellos estaba limitado a su punto de vista, sus nociones sobre el porvenir no podían extenderse más allá de sus conocimientos. Jesús se encontraba, pues, en la imposibilidad de iniciarlos en el verdadero estado de las cosas, pero por el otro lado, no queriendo con su autoridad sancionar preocupaciones admitidas, se abstuvo de ocuparse en ellas, dejando al tiempo el cuidado de rectificar las ideas. Se ciñó a hablar de la vida bienaventurada y de los castigos que sufrirán los culpables, pero en ninguna parte, en sus enseñanzas, se encuentra el cuadro de los suplicios corporales, hecho artículo de fe por los cristianos.
Afortunadamente el día del predicador del infierno ha pasado ya, y si nosotros creemos lo que la Biblia nos dice de que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, nosotros comprenderemos fácilmente el que la pérdida de un alma es un imposible, pues si fuese perdida uno solo alma, entonces esto implicaría lógicamente la pérdida de una parte de Dios mismo. Iniciado. En la antigüedad quien había enseñado por los hierofantes y admitido en los misterios. En nuestros tiempos, aquellos que han sido iniciados por los maestros de sabiduría o hermanos mayores en el conocimiento esotérico o filosofía arcana. En las órdenes ocultas el tercer grado es el de iniciado. Se ha dicho que el mismo involucra a los discípulos probados y aceptados, quienes con la dirección de sus maestros y mientras se encuentran fuera de sus cuerpos físicos, han pasado conscientemente a una o más iniciaciones en el templo invisible de una verdadera escuela de misterios. Cabe afirmar aquí una vez más que no se dan iniciaciones espirituales en el mundo físico. Todas las iniciaciones verdaderas deben tener lugar en los mundos superiores, porque es allí donde se encuentran quienes están autorizados y capacitados para darlas. Los más avanzados de nuestra humanidad obtuvieron al principio de la época Aria las iniciaciones superiores, para que pudieran ocupar el lugar de los mensajeros de Dios, sea los señores de Venus. Tales iniciados humanos fueron desde ese tiempo los únicos mediadores entre el hombre y Dios. Aunque no aparezcan públicamente ni muestren signos o maravillas, son, sin embargo, los guías y maestros. El hombre quedó en completa libertad de buscarlos o no, según deseara. Al final de nuestra época actual el más elevado iniciado aparecerá públicamente, cuando un número suficiente de humanidad ordinaria lo desee, y nos someteremos voluntariamente a ese guía. Iniciación. El nombre dado en esoterismo al proceso de expansión de la conciencia por la admisión en los sagrados misterios enseñados por los maestros de sabiduría. La palabra deriva del latín initiare, que tiene la misma etimología de initium, inicio o comienzo, originándose las dos, inire, ir dentro o ingresar. Tiene entonces el doble sentido de ingreso en, y del comienzo o principio de una nueva cosa. Iniciación es entonces la puerta que conduce a ingresar a un nuevo estado espiritual, moral o material, en el cual se inicia o empieza una nueva manera de ser o de vivir. La idea general que se tiene sobre la iniciación es que esta no es más que una ceremonia que lo convierte a uno en miembro de una sociedad secreta, cosa que puede conferirse con tal de pagar cierto precio o suma de dinero en la mayoría de los casos. Pero la iniciación oculta es algo muy diferente. Cuando una persona se ha esforzado en vivir la vida superior durante algún tiempo, y ha purificado sus vehículos por medio de esfuerzos mentales, morales y físicos, emite una luz en el mundo invisible y acumula un poder interno. A su tiempo se alcanza un punto de culminación y entonces es necesario dar salida a ese poder. Entonces aparece en su vida un instructor que le muestra el poder que ha cultivado, inconscientemente por regla general, y le enseña a usarlo. Esta demostración se llama iniciación. Puede tener lugar o no en un templo, puede o no ir acompañado de ceremonias, según las circunstancias lo requieran.
Pero compréndese claramente que ninguna ceremonia pueda dar al candidato los poderes que la iniciación le enseña a usar, así como el tirar del gatillo de una pistola no cargada no puede producir ninguna explosión. La ceremonia iniciática no tendría valor alguno, salvo como culminación de la vida del discípulo. De manera, pues, que es evidente que la iniciación es el resultado inevitable del mérito. Nunca se vende por dinero, si bien no faltan charlatanes sin escrúpulos que ofrezcan iniciar a cualquiera en las artes ocultas de las que nada saben, ni faltan tampoco muchos tontos o personas deshonestas que esperan adquirir un poder siniestro sobre sus semejantes mediante esa compra. Bajo la antigua dispensación, el sendero de la iniciación no estaba abierto. Lo era únicamente para los pocos elegidos. Algunos podían buscar el sendero, pero únicamente los que eran guiados al templo por los hierofantes podían encontrar la entrada. El resultado en conjunto de la iniciación es dar al aspirante espiritual una oportunidad para desarrollar sus facultades y poderes superiores en corto tiempo por medio de un ejercitamiento muy severo, con el que adquieren la expansión de la conciencia que toda la humanidad poseerá en un lejano futuro, pero cuya gran mayoría la realizará siguiendo el lento proceso de la evolución ordinaria. El candidato para la iniciación generalmente está inconsciente de que es candidato, y vive su vida en la comunidad sirviendo a su prójimo durante días y años sin ningún pensamiento ulterior, hasta que un buen día aparece en su vida un instructor, un hierofante de los misterios menores, apropiado al país en el que reside el candidato. Hasta ese momento éste ha estado cultivando en sí ciertas facultades y acumulando ciertos poderes para servir y ayudar, de lo que está generalmente inconsciente o los que no sabe cómo usar debidamente. La tarea del iniciador es entonces muy sencilla, muestra al candidato sus facultades latentes, los poderes adormecidos y lo inicia en su empleo, le explica o demuestra por vez primera cómo puede despertar esa energía estática convirtiéndola en poderes dinámicos. Inmaculada Concepción. La idea popular, pero errónea, es que hace unos 2000 años un individuo llamado Jesucristo nació de una madre sin cooperación alguna por parte de un padre terrestre, y este incidente se considera único en la historia del mundo. En realidad eso no es cierto, la Inmaculada Concepción ha tenido lugar muchas veces en la historia del mundo y será universal en el futuro. El hombre no puede sacar uvas de los espinos, toda entidad vil tiene que nacer de una madre vil, y antes de que pueda nacer un Salvador, es necesario encontrar una Virgen purísima para que pueda ser su madre. Pero cuando decimos virgen, no queremos hablar de virginidad en el sentido físico. Todos nosotros poseemos la virginidad física en los primeros años de nuestras vidas, pero la virginidad del espíritu es una cualidad del alma, adquirida mediante vidas de pensamientos puros y elevadas aspiraciones. No depende del estado del cuerpo. Una virgen verdadera puede dar a luz varios hijos y permanecer siempre virgen. El que un niño sea concebido en pecado o inmaculadamente, depende de su propia alma, de sus cualidades anímicas, porque si el ego que va a nacer es puro y casto, nacerá naturalmente de una madre también pura y de hermosa naturaleza. Y el acto físico, que en la mayoría se realiza para gratificar la pasión y el deseo sensual, se efectúa por el alma pura y casta, con un espíritu de creación, como un sacrificio.
De esta manera el niño es concebido sin pecado ni pasión, sino inmaculadamente. Tal niño no es nunca accidental. Su venida ha sido anunciada y se le ha esperado anticipadamente con impaciencia y alegría, y hay muchos casos, actualmente, de personas cuyo nacimiento se aproxima mucho a la Inmaculada Concepción. Casos en que los padres realizan el acto generador con amor purísimo, y la madre permanece tranquila, sin que se le moleste durante el periodo de gestación, y el niño nace casi tan puramente como el que se describe en el símbolo que nos ocupa. A su debido tiempo, cuando la humanidad se haga más altruista, el amor puro sucederá a la pasión y todos los hombres serán engendrados con pureza. INR1, según los Rosacruces significa, 1, ni, n, atura, r, enovatur, 1, terra, es decir, la naturaleza es completamente renovada por el fuego, relacionándolo con el simbolismo de la resurrección o renovación espiritual. Introspección. Acto de analizarse interna o íntimamente, es decir, estudio de la propia alma y personalidad. Disciplina seguida por casi todas las escuelas espirituales para lograr el conocimiento de las más altas verdades y de los más profundos arcanos del espíritu y del universo. Conociendo el propio yo macrocosmos, podemos conocer al macrocosmos, Dios. Intuición. Facultad por medio de la cual el hombre adquiere sin el auxilio de la razón, la percepción o conocimiento instantáneo y claro de un hecho o idea. Es una actividad de la mente superior y suele ser infalible guía. Involución. El periodo de tiempo dedicado a la adquisición de la conciencia de sí, del yo, y a la construcción de los vehículos por cuyo intermedio se manifiesta el espíritu del hombre se denomina involución. Durante los periodos de Saturno, solar y lunar, y la pasada mitad del actual periodo terrestre, los espíritus virginales habían construido inconscientemente sus diferentes vehículos bajo la dirección de exaltados seres que guiaron su progreso y despertároslos gradualmente hasta que adquirieron su estado actual de conciencia de vigilia. Este periodo se llama involución. Desde los tiempos actuales, hasta el fin del periodo de Vulcano, los espíritus virginales, que forman ahora nuestra humanidad, perfeccionarán sus vehículos y expandirán su conciencia a los 5 mundos por sus propios esfuerzos y genios. Este periodo se denomina evolución. Ituriel. Arcángel. El exaltado genio, embajador de Urano en la Tierra, representante del altruismo, la confraternidad humana y el amor desinteresado de Dios, continuará,